¿Cómo están? Buen día, Manuel Ventura nuevamente. Quería comentarles sobre este libro de Philip Jansen, Gracia Divina versus Condena Humana. Me lo recomendó mi buen amigo Pancho Cerrón y quería compartírselo porque este es un libro de lectura obligatoria para todos los pastores, líderes, diáconos, directores, cristianos en general. Creo que todo el mundo debería leer este libro, es realmente espectacular. Al igual que el autor, coincido, no va a ser de una disertación sobre la gracia, simplemente voy a contarles algunas cosas que a mí me han tocado vivir, que Dios las ha usado para enseñarme muchas cosas grandiosas sobre Él, sobre su gracia, sobre su amor, sobre su misericordia. Voy a tratar de ser muy breve y quiero empezar tocando el tema cuando muchas veces sin darnos cuenta, nos ponemos en esa posición de fariseos en la iglesia, ¿no? El autor toca un tema bastante simpático. Al inicio del libro toca el tema de una prostituta que está pasando una circunstancia muy mala y emocionalmente se siente mal, y entonces amigos de ella le dicen: oye, ¿por qué no vas a una iglesia? Y él le dice: estás loco, ¿cómo ir a una iglesia? Ahí me hacen sentir peor que acá. Y muchas veces sin darnos cuenta, nosotros nos paramos en el pórtico de la iglesia y y ponemos a seleccionar quién tiene derecho a entrar a la iglesia y quién no. Aparece un chico de repente con aretes y decimos: con aretes no, acá no se viene con aretes. O viene con tatuajes, ¿no? Y nosotros un poco como que, oh, nos sorprendemos si viene con tatuajes, o de repente una chica ahí con una minifalda un poco alta, y oh, es una forma una indecorosa, ¿cómo va a venir así a la iglesia? Y nos ponemos de guardianes de quién puede recibir y quién no puede recibir la gracia. Y sin darnos cuenta los hacemos sentir mal. O lo que es peor aún, aquellos que están ya dentro de la iglesia, aquellos que son parte de la iglesia, aquellos que son parte de nuestra comunidad, asistamos a donde estemos asistiendo. Estoy convencido que conoces a más de uno de un caso como los que te voy a comentar en este momento. Gente que ya no va a la iglesia, gente que estuvo y ya no está. Y que quizás no está porque la chica de repente salió embarazada cuando era novia y entonces por la vergüenza se fue, o pasó por la dura circunstancia de un divorcio, o se casó con un inconverso y empezó el bullying evangélico: wow, y eso no es de Dios y que no sé qué, y lo que Dios unió el hombre no lo separe. Y empezamos sin darnos cuenta a ser jueces de alguien, y en vez de nosotros tratar de extender la mano sobre la misericordia que Dios nos enseñó y nos dio. La gracia es un regalo. A nosotros no nos costó nada. A Jesús le costó todo. A nosotros solo nos costó creer. Y esto es a veces un tema bastante duro porque sin darnos cuenta nos ponemos a veces hasta a judaizar el evangelio. Y viene alguien y nos dice: oye, quiero bautizarme. Y le decimos: bueno, sí, tienes que ir a tu curso de verdades fundamentales, bautismo 1, bautismo 2, bautismo 3, o al encuentro 1, al encuentro 2. ¿Cuándo eso no es bíblico? Felipe, cuando le predicó al eunuco, y el eunuco le dijo: ¿hay algún impedimento para que me bautice? Felipe le dijo: no, ahí hay agua si quieres ahorita en este momento. Y sin darnos cuenta, perdemos de vista la gracia de Dios que tuvo con nosotros y se la restringimos a los demás. Una de las cosas que Dios me enseñó en este tema es la misericordia, que está intrínsecamente ligada a este tema de la gracia, la misericordia, el amor. Todo empezó hace muchos meses atrás, hace más de 7 meses atrás, con los videos que ustedes ya han visto de Pedro, su restauración y demás, y el llamamiento que me hizo a mí. Y me tocó una palabra: misericordia quiero y no sacrificios, que es una cita que Jesús hace del libro de Oseas. Y la palabra misericordia en el original del griego está escrita como eleo. Y una de las cosas que aprendí del eleo es que no solamente significa gracia, sino que está más ligada a la compasión. O sea, la traducción más exacta es compasión. Pero lo que más me llamó la atención, que en la investigación que estuve haciendo, es que esta palabra eleo, por la implicancia de la historia en el siglo I, tenía mucha influencia de la filosofía griega. Entonces la palabra eleo no solamente significaba misericordia, sino que implicaba una acción. Es decir, usar esta palabra implicaba identificarse con con la otra persona. Es decir, si yo veía a alguien en un dolor, ese dolor yo lo hacía mío y yo andaba con él en el dolor. Esa es la implicancia de la palabra eleo. Es decir,
que yo tomo el dolor ajeno y lo hago mío y lo vivo como si fuera mío. Yo camino al ritmo de la otra persona. Ese es el concepto de Leo. Yo me bajo de mi nube, dejo de caminar a mi velocidad y empiezo a caminar a la velocidad de la otra persona para identificarme con ella y hacer mío su dolor, su angustia. Ese es el concepto de la misericordia de Dios. Lo que Dios hizo con nosotros fue justamente eso, identificarse con nuestro dolor, con nuestra angustia, y Él tomó nuestro lugar y nos regaló la salvación, sin que nosotros nos cueste nada. Y nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, nos ponemos en el lugar de los fariseos y empezamos a exigir ciertos requisitos para que los demás reciban la misericordia, y eso no es así. Nosotros debemos entregar la misericordia de la misma forma que Él nos la dio a nosotros, gratuita y sin condición alguna. Una de las cosas en las cuales Dios me ayudó a ejemplificar esto es con mi amigo Martín Sánchez. Martín es una persona que algunos de ustedes ya lo conocen. Él es extremadamente eléctrico. Es una persona extraordinaria. Se levanta a las 5 de la mañana, se va al Pentadonita, le da no sé cuántas vueltas en Pentadonito, regresa, se baña, atiende a su mamá, verifica que le dé desayuno, se va corriendo al instituto, donde da clases a sus alumnos, los pone de vuelta y media, los pone 50.000 retos, les enseña muchas cosas de liderazgo, los saca de cuadro, los sábados tiene un programa de radio, una tarde enseña en Sapiencia, y el hombre va a 1000 por hora. Sin embargo, los domingos cuando llega a la iglesia, llega del brazo de su mamá. Y él camina al ritmo que puede caminar su mamá. No es que hace caminar a su mamá al ritmo que él va, no. Él se baja de su nube y va al ritmo que puede caminar su mamá. Y donde su mamá se para a saludar, él se para a saludar con su mamá. Es decir, él se identifica con las limitaciones que su mamá tiene por su edad y va a su ritmo y camina con ella. Y hasta que la acomoda en un asiento, recién él nuevamente empieza a ser eléctrico. Ese es el concepto de la misericordia de Dios. Ese es el concepto de Leo. Me identifico, me hago uno con la otra persona y me bajo de mi nube y camino a su ritmo. Esa es la misericordia que Dios quiere. Buscar a aquella persona que ya no va a la iglesia por A, B, Z. Mandarle al menos un email. Hoy por hoy tenemos WhatsApp, email, Messenger, Facebook. Tenemos muchas herramientas. ¿Dónde está la gente que ya no está en la iglesia? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué nosotros mismos no nos hemos identificado con ellos? ¿Por qué no nos bajamos de nuestra nube y empezamos a caminar a su ritmo? Eso es gracia. Una de las cosas que Dios me enseñó es que la gracia está ligada a la ley. Y tú dirás, ¿cómo es esto? Es simple. Cuando tú amas la ley de Dios, y mucha atención a esto, no digo que vivas bajo la ley, digo que ames las cosas de Dios, que ames la ley. Cuando a Jesús se le pregunta sobre la ley, Él no elimina la ley. Él dice, yo no he venido a eliminar la ley. Y voy a usar un ejemplo que Jesús usó, porque hay varios en los evangelios. Y dice, ¿habéis escuchado que para adulterar tienes que hacer el acto? Bueno, les dice, ahora, con que solo lo pienses, ya fuiste. Ya se considera como adulterio. Es decir, viste, la deseaste y ya fuiste. No hiciste nada, físicamente no hiciste nada. Pero ahora Jesús no solo no eliminó la valla, sino que te subió la valla. ¿Te das cuenta? No eliminó la ley, porque la ley te hace consciente de tu pecado. Pablo lo dice, yo no conocía el pecado hasta que conocí la ley, y la ley me hizo consciente de mi pecado. La ley te hará consciente de que eres pecador y de tu condición pecaminosa. Y entonces serás consciente de que por ti mismo no podrás hacer nada para alcanzar la salvación ni la gracia. Y entonces volteas a la gracia que Dios te regala y te das cuenta
que ahora eres consciente que no la mereces, pero que la obtienes porque es un regalo. La conjunción de ambas, de amar la ley de Dios que te hace consciente de tu pecado y de vivir en la gracia de Dios, que es un regalo, indefectiblemente hará de ti un corazón humilde y agradecido delante de Dios. No hay forma que no llegues a esa conclusión, porque cuando seas consciente de tu pecado y te cubras con la gracia, no te quedará otra que ser agradecido con Dios, porque por ti mismo no puedes salvarte, si no es por la gracia de Dios. Y la conjunción de ambas lograrán en ti un corazón humilde y agradecido delante de Dios. La conjunción de ambas harán que tú quieras que todos los demás alrededor tuyo reciban ambas cosas y que vivan así. Y entonces lograrás entender lo que Pablo dijo: todo me es lícito, mas no todo conviene. Vivir en la libertad de Dios es vivir como sándwich o atrapado en la conjunción de amar las cosas de Dios y cubierto por la gracia de Dios. Ambas trabajan juntos. Si amas las cosas de Dios, si amas la ley de Dios, tu corazón siempre será agradecido con Dios, porque la ley te va a hacer consciente de todas las falencias que tienes, las cuales las vamos a tener. O sea, como siempre he dicho, en el cristianismo no existe un status quo, no es que llegas a un punto y chao. En el cristianismo son etapas y etapas y etapas y etapas, y Dios te va a ir enseñando y haciéndote subir una y a otra vez y a otra etapa más. Nosotros somos pecadores y lo seguiremos siendo hasta que nos muramos, pero somos reconciliados por la sangre de Cristo Jesús, es decir, en espíritu, nuestro espíritu ya tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida es pasar de la muerte espiritual que estábamos a la vida, a la relación con Dios. Nuestra relación con Dios fue restablecida por el sacrificio de Jesucristo. Y eso es lo que significa tener la vida eterna. En espíritu, tú ya tienes una vida eterna. Falta la segunda parte, por eso es que en Efesios esto es claro, que el sello del Espíritu mente es un arras, es una garantía de que esto va a suceder, de que recibiremos cuerpos glorificados en su momento. Pero bueno, quería dejar contigo este tema de la gracia. Y es un tema bastante largo, y espero que este concentrado te haya servido de algo. Dios te bendiga mucho.